dominio, imperio y majestad son del que gobierna por la eternidad. Bienvenidos a nuestro canal El Dios Sin Igual. Mi nombre es Anderson Reyes. Temporada número 2, la presentación directa. Episodio número 4. Yo soy tu parte. En las Sagradas Escrituras, la parte hace referencia a diferentes puntos y deben ser analizados con detenimiento. En términos generales, existen dos partes para los seres humanos: la parte sin Dios y la parte con Dios. La parte sin Dios primero comienza aquí en la tierra. Lucas capítulo 15, el versículo 12 nos dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Él estaba buscando su parte con respecto a las cosas materiales. Y esta es la historia del hijo pródigo. El menor de ellos quería su parte y el padre le dio su parte. Muchos de nosotros hemos leído esta historia y nos damos cuenta que él derrochó su parte, la malgastó y tuvo que regresar a su casa ya sin bienes materiales. En Mateo capítulo 16, el versículo 26, nos dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí se nos aclara bien y el Señor habla y nos dice que no hay provecho en tener nuestra parte en la tierra si realmente no aseguramos nuestra alma. Podemos buscar carros, casas, podemos tener bienes terrenales, pero lo importante es que tengamos nuestra alma asegurada. Esta parte sin Dios en la tierra es simplemente pasajera y no tiene mucho provecho. Está la parte sin Dios después de la muerte. En Mateo capítulo número 24, el versículo 48 nos dice así: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Nos damos cuenta que en el versículo 51, por el mal proceder de este siervo, simplemente el Señor pondrá su parte con los hipócritas, hablando después de la muerte, haciendo referencia a la venida del Señor Jesucristo. Y después nos dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Por esa razón debemos tener cuenta cómo actuamos aquí en la tierra mientras estamos en vida, porque hay una parte después de la muerte. En Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El último libro de la Escritura nos muestra que las personas que están en esta lista, en el versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis, simplemente tendrán una parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. En Apocalipsis 22, versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Quiere decir que hay una parte que nos corresponde dentro del libro de la vida, pero depende de nosotros cómo actuamos aquí en la tierra. Y se advierte que tengamos cuidado con este libro, porque la Santa Biblia debe ser respetada por la creación. Ahora tenemos la parte con Dios. Hablamos un poco de la parte sin Dios en la tierra y la parte sin Dios después de la muerte. Ahora, la diferencia que existe es que vamos a buscar la parte con Dios en la tierra. Eclesiastés capítulo 3, el versículo 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Hablando de nuestro diario vivir, nuestro trabajo debe ser realizado con alegría, es nuestra parte.
Pero también en el capítulo 5 de Eclesiastés, el versículo 18 dice así: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado. Porque esta es su parte, nos lo dice en el versículo 18. El versículo 19: Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Es un regalo del Dios Todopoderoso para la raza humana. Cuando estamos en sintonía con Él, entonces tiene provecho vivir en la tierra si aseguramos una buena intimidad con el Creador. Pero lo más importante es que está la parte eterna con Dios. Apocalipsis capítulo número 20, el versículo 6: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Nos aclara que hay una parte que tenemos que buscar, y es aquella que se consigue a través de los actos en la tierra para llegar a la primera resurrección. Dios nos enseña que escojamos la parte eterna, y en vida se puede escoger. En Juan capítulo 13, el versículo 4 dice: Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El Señor le advierte que hay una parte con él, pero él debe lavarse los pies. Es importante la parte que tenemos con Jesucristo. Josué capítulo 14, el versículo 4: Porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. Algo interesante es que los levitas no podían tener parte aquí en la tierra. Ellos eran sacerdotes escogidos por Dios para servirle a Él. Pero en Números capítulo 18, el verso 20, es donde nace la presentación directa de nuestro Dios y la razón por la cual los levitas no podían tener parte aquí en la tierra. Capítulo 18, verso 20 del libro de Números: Y Jehová dijo a Aarón: De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Y el Señor dijo: Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Lo interesante es que Dios se presenta en el Antiguo Testamento como la parte de los levitas. Pero en Lucas capítulo 10, versículo 38, nos da una historia. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, hablando de Jesucristo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sola servir? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa parte es estar con Jesucristo. Es la misma parte prometida a los sacerdotes levitas, y Dios se presenta como nuestra parte eterna. Así que la paz y el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea sobre su vida, y recuerden, Él es nuestra parte. Dios me les bendiga.